Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a Gen de Contenido. En este video vamos a hablar sobre el quinto capítulo de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Estoy un poco enfermo, así que si hablo más raro de lo normal, creo que ya más o menos entienden por qué. Este quinto capítulo tiene como título Un dios nos invita a hamburguesas, título que comparte con el capítulo 15 del libro del ladrón del rayo. En este capítulo vamos a ver un acercamiento aún mayor con el tema de los dioses y Percy. Algo que cabe recalcar de este capítulo es que creo que están haciendo algo que hicieron en las películas de Harry Potter, valga la referencia y la comparación también, y eso del tema de lo que hicieron por ejemplo en este caso con Hermione Granger, que en este caso sería Annabeth, donde le quitan cierta importancia a ciertos momentos y ciertos diálogos a los otros dos protagonistas, Harry y Ron en Harry Potter, y acá Grover y Percy en Percy Jackson, donde todo lo hacían para que Hermione, o en este caso Annabeth, tengan más relevancia y más importancia y sean como las inteligentes y las que resuelven en el grupo, lo cual no sé qué tanto pueda llegar a perjudicar el personaje de Annabeth, más teniendo en cuenta su contraparte de los libros. Y uno de los casos más puntuales de este capítulo es como en los libros son Percy y Grover, que al inicio de la historia ven a las Moiras, estas tres hermanas que son las que tejen el destino, ya que representan el inicio, la etapa de la vida y el fin de esta vida. Pero acá vemos como ese primer acercamiento y esa primer toma de contacto con las Moiras lo tienes Annabeth, que sí, obviamente para un futuro y para el final de la historia va a tener mucho sentido que sea Annabeth quien tenga ese primer contacto, pero teniendo en cuenta que en el libro no ocurre así, sí siento que le están quitando bastantes cosas a Grover, más que todo, donde se supone que él es el mayor del grupo, que ya prácticamente los dobla en edad y que él es el que tiene más conocimiento acerca del mundo mitológico. Después de lo ocurrido en el capítulo 4, ahora vemos cómo son Annabeth y Grover quienes van en busca de Percy, porque aunque saben que de alguna forma está vivo, no lo encuentran por ningún lado y finalmente lo terminan encontrando. Allí ocurre otro cambio bastante importante con respecto al libro, y es que Annabeth llega y lo abraza como de alguna forma creando un vínculo de que en serio estaba extrañándolo y que en serio tenía miedo por él. Pero en los libros ocurre distinto, y es que en los libros es Grover quien realmente lo abraza, debido a que Annabeth todavía está bastante guardando su distancia con Percy. Y en este capítulo vemos que es totalmente diferente. Vemos como a un Grover más de segundo plano hasta ese momento de la historia. Y claro, podemos entender que justamente todas esas acciones las sumaron porque este capítulo también sirve para ir desenvolviendo y para ir construyendo más la relación de Percy y Annabeth. Después de eso y de que escapen de la policía, que ahora justamente están tras ellos, sucede un poco distinto la manera en la que huyen de la policía. Aunque no lo vemos como tal en la pantalla y tampoco se especifica mucho en los libros ellos suman un tren para ir del lugar. En la serie vemos cómo simplemente se van andando. Recordemos que justamente la policía los está persiguiendo no solo por lo que sucedió en el arco, sino también por todo lo que sucedió en el tren. Justo en ese momento donde tenemos la primera toma de contacto en este capítulo con uno de los dioses, y es uno de los olímpicos, Ares, el dios de la guerra. Aunque para ello omitieron ciertas escenas que también no solo eran bastante importantes porque le dan mayor construcción a este lore de la mitología griega, sino que también agregaban más personajes. Y es que antes del encuentro con Ares en los libros tienen una parte donde van a un estacionamiento o un lavado de autos y utilizan una manguera para generar un arco iris y así poder utilizar por medio de Iris, otra diosa mensajera del Olimpo, que es justamente la diosa de los arcoíris, llevar un mensaje o contactarse con el campamento mestizo. Comunicación que en los libros tenían era con Luke, personaje que ya desde el segundo capítulo no le hemos vuelto a ver y sabemos que es bastante importante para el desarrollo de toda esta temporada y para el desarrollo del ladrón del rayo. Adam Kaplan, quien fue finalmente casteado para el personaje de Ares, el dios de la guerra, realmente le queda muy bien ese papel, y así como lo describe Percy en los libros, que es una persona bastante intimidante, un hombre bastante rudo y que aunque pueda parecer atractivo tiene una mirada bastante salvaje, aquí vemos como realmente ese actor encaja perfectamente con la descripción del personaje. Y aquí también tenemos otra pequeña variación con el encuentro, el primer encuentro que tienen nuestros semidioses con Ares, y es que en los libros, después de que ellos llegan al restaurante, es que Ares finalmente llega a este mismo lugar alcanzándolos. Pero vemos acá una pequeña variación, y es finalmente en la serie Ares quien los invita al restaurante para que dialoguen acerca de que la misión va muy mal y que probablemente van a fracasar en ella. También vemos como omiten datos bastante interesantes y bastante importantes para el personaje de Ares, como que es bastante fan de que ahora todo el Olimpo esté en Estados Unidos, dado que ese país es bastante enigmático para la guerra y las personas tienen bastante facilidad para conseguir diferentes armas. Vimos como todo esto lo manejaron de una forma distinta para, de alguna forma, lo que ya habían hecho por ejemplo con el personaje de Gate encajara más con la época en la que estamos. Y no sé qué tanto me gustó eso, pero por ejemplo el guiño que vimos acerca de la guerra por parte de Ares es como realmente lo único que causa son
guerras y polémicas en Twitter. Allí finalmente Ares le propone a sus primos que vayan por su escudo que quedó en el parque de diversiones, a cambio les dará una forma más fácil de llegar al inframundo. Percy termina aceptando la propuesta del dios de la guerra, pero a cambio este les pide que dejen a Grover como alguna especie de garantía de que sí van a cumplir con su misión. Y allí empezamos a ver cómo Grover con su astucia, y ahora por fin nos da a entender que en serio sí es alguien que lleva más de 24 años viviendo, empieza de alguna forma a engañar al dios de la guerra, haciéndolo creer que realmente él entiende por lo que está pasando y que no deberían venerar tanto a su hermana Atenea, que es la más inteligente de los dioses griegos, sino que él también es muy importante y que siempre lo habían opacado a él para darle más importancia a Atena. Lo cual una cosa lleva a la otra y finalmente Grover termina hablándole acerca del ladrón del rayo. Después de eso en el libro seguimos a los semidioses quienes van al parque, allí entra común y corriente y terminan viendo un bote que justamente tiene el escudo de Ares. Allí ellos se suben, pero todo eso termina siendo una trampa de Hefesto. Pero en la serie todo esto transcurre muy diferente. Vemos como Hefesto tendió una trampa para todos los no humanos que quisieran entrar a su parque. Y es que hay una trampa con justamente bronce olímpico. Ese bronce que acá es donde Annabeth por fin nos explica qué es. Y es un material que justamente solo puede hacer daño a los dioses, a los semidioses y a los monstruos, debido a que los humanos simplemente los atraviesa como si nada y no les hace ningún tipo de daño. Justamente el material del cual está hecho la espada de Percy. Después de eso vemos como Percy y Annabeth andan por todo el parque de diversiones hasta que ven el túnel del amor. Y allí, después de una mágica deducción por parte de Annabeth, terminan entrando a ese lugar, donde vemos una pequeña animación que obviamente fue creada por Hefesto, contando un poco su historia, de cómo Hera lo tiró desde el Olimpo porque era bastante feo. El pobre, pues realmente, según la historia mitológica lo era, terminó quedando lisiado prácticamente, y luego más adelante, en venganza hacia los dioses, creó diferentes armas donde los intentaba poner en vergüenza, pero finalmente para calmar toda su ira, Zeus terminó optando por entregarle a Afrodita como su esposa, hasta que por fin se calmó. Pero ya sabemos lo que Afrodita le hizo y le ha puesto los cachos bastante veces con Ares. Después de que pasan el recorrido, terminan viendo un trono de oro con la estatua de una diosa la cual está sosteniendo el escudo de Ares. Allí vemos un poco el vistazo a la mitología griega, donde ese trono fue construido por Hefesto como castigo y venganza para su madre, la diosa Hera, lo cual hacía imposible para la persona, ser o dios que se sentara en el trono poder levantarse, donde finalmente, según esa versión, los dioses, para que dejara que Hera pudiese levantarse de ese trono, le entregan a Afrodita como su esposa. Alguien se tiene que sacrificar, y es que justamente como habían visto a las Moiras, alguien muy cercano estaba a punto de morir. Entonces Percy entendió que ese era el momento y decide sacrificarse nuevamente para que Annabeth sea quien tome el escudo y termine la misión, ya que él cree que ella es quien tiene mayores capacidades y justamente las tiene para terminar esta misión. Así que Percy decide sentarse en el trono para que Annabeth pueda llevarse el escudo. Y después de que logran hacer eso y que el escudo cae y Annabeth lo tiene ya por fin, Annabeth no lo quiere dejar allí. Y es donde tenemos la aparición. Algo que me pareció bastante interesante y que no pasa en los libros es que acá tenemos la aparición de Hefesto. Y allí, después de un monólogo donde Annabeth le dice que ella no quiere ser igual a su madre, ella no quiere ser igual a los dioses, y que Percy tampoco, y que es más, Percy es mucho mejor de lo que son los dioses, Hefesto decide dejarlos ir a ambos con el escudo de Ares, lo cual creo que también le da un poquito más de trasfondo a todo lo que es Hefesto para la mitología griega, y me gustó bastante que le dieran en esta escena a este personaje. Finalmente, Annabeth y Percy llevan el escudo con Ares y este les cumple la parte del trato donde les da un transporte para que vayan al casino Lotus y allí puedan hablar con Hermes y este les dé la oportunidad de ir mucho más rápido al inframundo. Datos muy importantes y que serán de vital importancia. Vemos como Percy empieza a ser un poquito más consciente de sus poderes y aunque no voluntariamente los termina utilizando para ayudar a Annabeth. Otro dato es que Percy, al comentarle acerca de las películas a Annabeth y que esta le dijera que nunca visto una, así que tendría que creer en su palabra, decide invitarla. Algo bastante tierno. Y así finaliza el quinto capítulo de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, y realmente fue un capítulo que me generó altas y bajas. Al principio me pareció bastante lento y como que, no sé, no me estaba gustando tanto, pero después como del minuto 20 creo que fue, empezaron a suceder cosas más interesantes que me llamaron mucho más la atención. También tenemos en cuenta que el próximo capítulo será en el casino y veremos muy probablemente a los hijos de otro de los tres grandes, lo cual también es muy importante para el resto de la historia. Así que bueno, no sé ustedes qué piensan de todo lo que ha sucedido hasta el momento. Siento que han hecho bastantes cambios, aunque cambios muy pequeños, sí han sido cambios que impactan grandemente la historia. No sé si a ustedes les están gustando esos cambios. De ser así, espero que lo dejen en la caja de los comentarios. No olviden suscribirse al canal, activar la campana de las notificaciones, comentar, compartir también para que lleguemos a más personas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos por ahora, me despido de ustedes y nos veremos en el siguiente capítulo. Espero no estar tan enfermo para el sexto capítulo, así que no siendo más, me despido de ustedes y nos veremos en el siguiente capítulo de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Adiós.